Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este video les voy a hablar de las cuatro cosas que a mí me cambiaron literalmente mi persona, que me cambiaron por completo mi ser. Y nada, primero estoy grabando esto a las 6, a las 7 de la mañana, 7 y media, eh, hoy sábado. Y literalmente que lo que les voy a hablar ahora en base a lo que hago todos los días. O sea, literalmente. Es lo que hago todos los días y lo que pienso todos los días. Y nada, hoy me desperté, antes de contarles del video, básicamente hoy me desperté a las 5 de la mañana, 5 y media. Eh, yo normalmente me estoy tirando burpees, o sea, apenas me levanto poner acá en media hora, me estoy tirando, estoy haciendo flexiones y nada, eso es brutal literalmente, o sea, es una locura, o sea, literalmente porque la frecuencia, cómo se te eleva cuando te despertás, más que nada porque literalmente que el sufrimiento es lo que conecta con, con esa voz más elevada, ¿no? Hoy, por ejemplo, no lo hice porque básicamente voy a ir al gimnasio ahora por la mañana, ahora en 2 horas, que abre a las 9 y media, y me tiro ahora después del segundo por la tarde. Yo normalmente lo hago al revés, o sea, eso, tirarme burpee por la mañana y después del gimnasio. Y nada, literalmente que es una rutina mega brutal. ¿Por qué? Porque te hace disfrutar mucho más de las cosas, man. O sea, es como una persona que, por ejemplo, si come todos los días algo, si come todos los días algo, la misma comida, no lo va a disfrutar. Pero en cambio, si se restringe un poco la comida y después se come eso, al final lo va a terminar disfrutando mucho más. No sé, nada, es lo mismo. O sea, esa disciplina lo único que te hace es que vos puedas disfrutar más de las cosas que vos hagas. Y nada, es literalmente insano. Pero nada, no le doy más información de otra cosa. Y básicamente les voy a hablar de las cuatro cosas que a mí literalmente me cambiaron. Y una es por completo ir al gimnasio. O sea, el gimnasio lo primero es que literalmente yo empecé desde que tenía como 15 años. Empecé cuando entrenaba en el club de fútbol al que yo iba. Iba después de la escuela, me iba al gimnasio del club y, y nada, literalmente desde ahí me empezó a gustar muchísimo el gimnasio. Ya me gustaba de por sí sufrir porque obviamente al principio por los resultados, ¿no? De tener un buen físico, de tener más músculo y todo. Y además lo hacía ahí en el club para poder rendir mejor en el fútbol. Y, y ahí de ahí, cuando dejé el fútbol, me empecé a ir a un gimnasio. Primero me anoté yo solo, después fui con un amigo y después con otro, y éramos tres, después terminé siendo de vuelta yo solo, pero nunca paré, o sea, en principio, o sea, lo que sí recuerdo que al principio de ese gimnasio, cuando me iba solo, era que solamente iba 2 veces a la semana, o sea, muy mal, malísimo, o sea, literalmente no mejoraba nada, y mi físico obviamente lo delataba, y como es, pero literal que me empezó a gustar hace mucho ya el gimnasio, yo tengo 19 años, o sea, hace, hace 4 años que, que empecé con el gimnasio y de ahí como que nunca paré. Y nada, después lo que sí recuerdo es que también cuando dejé el gimnasio, que lo había dejado por 2 o 3 meses, literalmente que tenía unas ganas de volver insanas porque literalmente que ella de ir al gimnasio, literalmente era lo único que, era una de las cosas que más me gustaba hacer. Y ahí cuando me di cuenta y me anoté a otro gimnasio, y de ahí que sí que nunca paré. O sea, desde ahí era todos los días. O sea, literalmente todos los días. Y lo que debo decir es que al principio obviamente va a costar como a todo el mundo y que no va a tener muchas ganas, muchos días al principio de que no quieras ir. Y literalmente que yo eso no lo tomé nunca como como es, como algo obligatorio, me explico. O sea, nunca lo tomé como,
como te dicen, por ejemplo, de la escuela, que te dan una tarea y la tienes que hacer y así. O sea, obligatoriamente no. O sea, yo iba y por más que no quería ir, yo iba igual. Porque yo quería tener mejores resultados. Entonces yo quiero tener mejores resultados, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir al gimnasio. Entonces era básicamente por eso. Y hasta que llegó el punto en que literalmente de que ya empecé a ir todos los días, o sea, pero sin quejarme, me explico, o sea, que iba ya en modo automático. Me despertaba, por ejemplo, eh, llegué al punto de despertarme, de primero que nada iba a hacer cardio y después me iba directamente al gimnasio. O sea, literalmente en modo automático. Y o sea, llegar a ese punto es ese punto en el que todos tienen que llegar, literalmente. O sea, porque te cambia totalmente el mindset, te cambia por completo todo. Porque a mí me cambió, porque literalmente que me hizo ganar, primero que nada, confianza, me hizo perder muchos miedos, porque vos, como haces algo, lo haces todo. Es una frase que a mí me marcó mucho, que es muy buena, que literalmente como vos haces algo, lo haces todo. A mí el gimnasio literalmente que me hizo ganar esa confianza en mí a través de tener un buen físico, de esa confianza de ir todos los días al gimnasio. eh, y como digo, cuando vos haces algo en un área, al final lo vas a terminar queriendo hacer en otra área, sí o sí. O sea, vos, por ejemplo, yo soy mucho de, no sé, o sea, me pongo a hacer algo y si no lo hago, como que me siento mal, me explico. Literalmente, o sea, por ejemplo, hoy que no me tiré burpees, me sentía medio, estaba más o menos, o sea, no mal, pero, o sea, porque yo apenas me despierto me tiro burpees. Pero al final yo sé que no pasa nada porque al final voy al gimnasio, me reviento y después a la tarde me tiro burpees. O sea, eso ya lo sé y lo voy a hacer. O sea, es como que ya lo tengo establecido, o sea, no pienso no hacerlo. Entonces, es eso, o sea, ganar esa confianza en vos, ganar esa fortaleza mental, cambiar ese mindset, el mindset de dejar de excusa y de poner el trabajo, porque al final te genera esa confianza de que si vos querés un resultado, al final vos en el tiempo, mientras lo hagas, mientras no falles ni un día, al final vas a tener esos resultados. Y sí, obviamente lo puedes tener si fallas 1 o 2 días, obviamente, pero si no fallas todos los días, ese resultado va a llegar más rápido. Entonces, al final es eso. Y la segunda cosa que me cambió es literalmente la alimentación. O sea, con lo que vos comés, saber qué es lo que comés, contarse los macros. Por ejemplo, yo me cuento los macros todos los días. Y literalmente que, por ejemplo, no consumo cualquier cosa. O sea, como limpio. ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir limpio? No como cosas con azúcar agregada, no como cosas con edulcorantes, con cosas artificiales, me explico, con aromatizantes, todas esas cosas que no son naturales, que te afectan literalmente el mindset, hermano, o sea, te afectan la mente, literal, porque, o sea, está comprobado científicamente, de que todas esas cosas, lo único que hacen es que te alteran la mente. ¿Y qué causa eso? Que no puedas pensar bien, que no puedas conectar con la fuente, conectar con Dios, que que básicamente no te llega ni idea, o sea, es como estar muerto en vida, o sea, bueno, porque no te cae ni idea de nada, no te caen ni ideas buenas, porque literalmente, y de que yo me empecé a alimentar bien, ya ese tiempo lo hacía, pero cuando empecé a dejar las cosas artificiales, cosas con azúcar agregada, literalmente que me llevó a otro puto nivel. Bueno, gente, ahora estoy acá en mi pieza, espero que se escuche bien. Y nada, lo que les estaba contando es que básicamente todo el mundo se tendría que contar los macros, todo el mundo tendría que saber lo que come. Y eso al final también, o sea, como dijo, que está relacionado con el gimnasio. Si vos vas al gimnasio y querés comer y querés tener un buen cuerpo, tenés que saber lo que comes, no puedes comer cualquier cosa. Porque al final una persona que come bien en 6 meses va a tener un físico que vos en 6 meses en el mismo tiempo no lo vas a tener porque no sabes qué es lo que comes. Entonces es eso. Y la tercera cosa es literalmente, además, sacando de lado, o sea, por ejemplo, los libros, que eso es otra cosa que no tuve en cuenta en este video, pero literalmente que
te cambian la vida los libros, eh, pero al final, ¿qué fue lo que yo haga que yo lea los libros? Que yo empiece a leer libros de desarrollo personal y todas esas cosas, es escuchar a las personas que están en el lugar donde vos querés estar. Cuando vos escuchás a esas personas, y solamente escuchás a esas personas y te chupan un huevo la opinión de los demás, básicamente vos empezás a cambiar. Por ejemplo, de los libros, como digo, yo si no hubiera escuchado a esas personas, yo nunca hubiera leído un libro de desarrollo personal, ¿me explico? Y yo por escuchar a esas personas tengo, no sé si llega a ver atrás, tengo unos libros por ahí, tengo como 6 libros, igual uno no lo leí, que me lo dio mi padrastro, que no lo leo, y después tengo este libro y ahí la Biblia, que es de mi mentor, de uno de mis mentores, y la Biblia, que después de ahí voy a hablar más adelante de eso. Y literalmente que es, o sea, las personas que escuchás, si vos ves que tiene resultados, es básicamente escucharla a esas personas y empezar a hacer lo que ellos hacen. O sea, no copiar, por ejemplo, lo que dicen, sino copiar sus hábitos. Por ejemplo, mis mentores se despiertan temprano, van al gimnasio, comen bien, que es lo que yo le estuve diciendo a lo largo de este video, y demás cosas que al final me cagan por completo, porque al final, si vos empezás a hacer todas esas cosas, vos vas a empezar de otra manera. ¿Qué pasa cuando pensás de otra manera? Que empezás a hablar distinto, empezás a ver las cosas de otra manera, empezás a pensar otras cosas, me explico. Y al final eso te cambia por completo. Entonces saber de que hay algo más de tu mundo, en tu mundo externo, o sea, de lo que vos podés ver en donde vos estás. Me explico, o sea, te hacen, te hacen ver eso que vos querés al final. Te dan esa fe y eso es lo que te da también escuchar a las personas los que tienen eso lo que vos querés, que te dan esa fe y que te digan que vos también lo puedes hacer. O sea, eso es lo más brutal de todo, porque básicamente la mayoría de las personas con las que vos te rodeás no ve imposible eso, porque si vos estarías como persona, porque si esa persona con la que vos te juntás tendrían la fe de que pueden lograr eso, al final esos resultados los tendrían. Entonces, pero si no lo tienen, es porque básicamente no creen que puedan tener esos resultados. ¿Me explico? Entonces, por eso es importante escuchar a las personas que tienen los resultados que vos querés y dejar de lado las opiniones de los demás. Porque si esas personas no tienen el resultado que vos querés, ¿para qué les estás escuchando? ¿Me explico? Entonces, es muy fundamental eso, muy importante. Y a mí literalmente que me cambió. O sea, me hizo eliminar muchas cosas, me hizo cambiar el chip mental, eh, hasta de querer dejar de rodearme con personas que literalmente o sea, no tenían el resultado que yo quería tener, o sea, con personas que no tenían también el mismo hambre, el mismo propósito que yo, y que al final me terminé dejando de juntar con esas personas. ¿Y por qué le cuento esto? Porque básicamente de que vos pensás que el entorno en el que vos estás, que si no tienen los resultados que vos querés, como que no pasa nada, pero en realidad sí pasa. ¿Qué pasa? Que te cambian la mentalidad, porque vos tenés que entender que con la persona con la que vos te rodeás la mayor parte del tiempo, vos estás adquiriendo sus pensamientos y sus creencias. ¿Me explico? Y cuando vos más te junté con ese tipo de personas, vos que vas a ir adquiriendo sus pensamientos y sus creencias. O sea, ellos te están inyectando sus pensamientos, sus creencias. Entonces, ¿y qué pasa cuando escuchas a las personas que tienen el resultado que vos querés? A las personas que te dan fe, de que básicamente estás adquiriendo sus pensamientos, estás adquiriendo sus creencias. Y eso al final cambia tu manera de actuar, tu manera de vivir, tu manera de accionar. Entonces, por eso es muy importante eso. Y la última cosa, y no menos importante, sino la más importante creo yo, y es literalmente el conocer a Dios. O sea, literalmente. O sea, cuando yo empecé esto de desarrollo personal, yo no era mucho de Dios. Y eso al final, yo tenía mucha confusión al principio. O sea, el tema o sea, ya creía en Dios, pero era como, pero al principio fue como que me alejé un poco de Dios por el tema de la mente. O sea, por ejemplo, yo empecé
leyendo libros de Napoleón Hill. Porque al principio yo escuchaba a mis mentores de canal mucho Napoleón Hill y ahí como que yo me confundí ahí, me desvié de Dios y básicamente fue como muy de la mente consciente, de la mente subconsciente, de las leyes universales y de esos, o sea, todo eso sí, al final sí, pero ¿quién creó todo eso? ¿Me explico? Y ahí fue cuando yo me confundí, me perdí por completo por mucho tiempo y eso al final podría ser que sí tenga mejores pensamientos, tenga más conocimiento, más entendimiento de las cosas, más sabiduría, sí, pero al final no estaba conectado con la fuente, estaba conectado con Dios. Y eso al final me llevó a perder porque o sea, no tenía ningún resultado. O sea, literalmente no tenía resultado. Es más, hasta, o sea, no es por nada, pero hasta en el físico, o sea, no tenía resultado. O sea, el resultado que yo quería tener de verdad. Y cuando yo me empecé a alinear con Dios, cuando yo empecé a entender de que al final todo eso, la ley universal y todas esas cosas, al final alguien las tuvo que haber creado. Y que más la pudo haber creado que no sea nuestro creador Dios. Entonces, eh, ahí al final fue cuando me empecé a alinear con Dios. Hasta con el cambio físico empezó a mejorar, me explico. O sea, es muy loco. Lo que ¿qué te hace estar alineado con Dios? Te hace tener más sabiduría, te hace tener más entendimiento y más importante que te hace someterte más al sufrimiento. Y como digo siempre, el sufrimiento que hace es que te eleva al siguiente nivel. Y literalmente como dice en la Biblia, que dice que Dios disciplina a sus hijos como un padre disciplina al hijo que ama. ¿Me explico? También dice, encima dice en la Biblia, el sufrimiento, el sufrimiento te conecta con Dios, o sea, como que el sufrimiento te alinea de verdad. Entonces al final vos tenés que entender de que esto no va de personas que están obsesionadas, por ejemplo, con el gimnasio, de que se matan para tener un buen físico, no. Porque yo, por ejemplo, voy al gimnasio todos los días y me someto al sufrimiento como un cabrón, pero no lo hago por tener resultados. Hace tiempo que ya no voy al gimnasio por resultados, sino para sentirme bien, ¿me explico? Y al final eso te conecta con Dios, porque vos al final no estás dependiendo de nada externo, no estás dependiendo de un resultado, me explico. Estás dependiendo nomás, o sea, no estás dependiendo de nada, vos solamente vas al gimnasio para sentirte bien y ya, literal. Y eso te hace sentir incluso mejor, porque la persona típica que va al gimnasio para tener resultados, a los 3 meses, si no ve resultados, se termina sintiendo mal, o en menos tiempo, se termina sintiendo mal porque no ve resultados. Y eso literalmente me parece muy gracioso porque literalmente, o sea, no le veo sentido eso, literalmente no le veo sentido eso. Pero nada, o sea, eso, y alinearme con Dios también hizo eh, encontrar a Jesús, literalmente, y con Jesús literalmente que cambió por completo todo. Cuando yo empecé a entender de que el camino hacia Dios en verdad era seguir a Jesús, ahí cuando cambió por completo todo, literalmente. Cambió por completo muchas cosas, literalmente que muchas cosas. O sea, en lo espiritual y en lo que se puede ver, literalmente que cambiaron muchas cosas. Y básicamente eso, literalmente que te hace llevar a otro nivel, o sea, escalar niveles como un puto enfermo. Pero nada, gente, dejo por acá el video. Espero que les haya gustado. Ya son las 8:15. Ahora me queda todavía una hora para que abra el gimnasio. Y nada, ahora voy a poner el trabajo. Y nada, gente, espero que les haya gustado. Si quieren seguir en mi cuenta de Instagram, que es Facundo Esperanza con doble A al final. Si quieren suscribirse al canal, si quieren darle un me gusta, un comentario, se agradece obviamente. Hola gente, ¿cómo están? Bueno, acá estoy 2 días después de haber grabado el video y mientras lo estaba editando me di cuenta que el final se me cortó y nada gente, estaba terminando el video diciendo que un comentario se agradece, entonces nada gente, eso. Y una última cosa antes de terminar el video es que nada, que se vienen videos muy buenos, o sea, me caen ideas de literalmente videos muy buenos para hacer. Y nada, entonces nada, gente, que se queden atentos a los videos que voy a estar subiendo. Entonces nada, eso nomás. Ahora sí, nos vemos en el próximo video. Let's go.